Hablemos ahora sobre el uso de regularizadores durante el entrenamiento de las redes neuronales convolucionales. ¿Por qué necesitamos o por qué es necesario el uso de los regularizadores? Normalmente las redes neuronales convolucionales tienen millones de parámetros. Eso hace que durante el entrenamiento, durante muchas épocas de las redes neuronales, el modelo puede memorizar el conjunto de entrenamiento. Eso hace que se adapte la red solamente a los datos del conjunto de entrenamiento, y cuando queramos incluir en la red nuevos datos diferentes al conjunto de entrenamiento, pues la red tienda a fallar. Ese fenómeno se denomina overfitting. Entonces, la regularización introduce restricciones y penalizaciones durante el proceso de entrenamiento que nos evitan pues, ese sobreajuste a los datos de entrenamiento. Por supuesto, esto mejora la capacidad de generalización. Esa capacidad de generalización está ligada al sobreajuste. Eso quiere decir que la red tiende a comportarse mejor con datos nuevos, y durante el entrenamiento estabiliza el proceso de entrenamiento, haciendo que la función de pérdida no presente esos saltos hacia arriba o hacia abajo. Y por supuesto, la métrica que utilicemos durante el entrenamiento para medir el desempeño de la red o del modelo durante el entrenamiento tampoco sufra esos cambios bruscos entre unas veces va mejor, otras veces cae demasiado o aumenta, y hace esos procesos de zigzag durante el entrenamiento. ¿Okay? Bueno, tenemos algunos tipos de regularizadores que normalmente se utilizan en las redes. Uno de ellos es la regularización tipo L2. Este tipo de regularización está asociada a penalizar pesos. La regularización L2 se agrega un término proporcional a la norma L2 de los pesos, de esta manera al cálculo de la pérdida total. Entonces tenemos la pérdida, el cálculo de la pérdida que se hace respecto a los datos y respecto a la salida que nos da el modelo, pero respecto a los datos, y ahora le estamos sumando un elemento adicional a esa pérdida, pero que depende del cuadrado de los valores de la sumatoria, del cuadrado de los valores de los pesos multiplicado por un factor de regularización, que en este caso pues, aquí yo lo llamo lambda. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? O sea, fíjense que si tenemos pesos muy grandes, entonces este término va a aumentar, esta sumatoria va a aumentar, y multiplicado por este factor, pues va a hacer que aumente la pérdida total. Entonces, eso de alguna forma el proceso de entrenamiento lo que hace es disminuir la pérdida total y hará que los pesos de la red ya no tengan valores tan grandes. Entonces, fuerza a que los pesos sean pequeños, y también tiene un efecto de que los pesos se distribuyan sus valores entre todas las neuronas de la red con una distribución más uniforme. Digamos que la información que se traslada de una neurona o de una capa a la siguiente tenga contribución, con esa distribución más uniforme, tenga contribución un poco más uniforme respecto a la información que viene de las capas anteriores. Tener pesos más pequeños evita a la red frente a datos poco regulares. La red pueda tener valores muy grandes, cuando la red tiene valores muy grandes de los pesos, puede hacer que, por ejemplo, el gradiente, lo que se llama, que el gradiente explote, ¿no? Y dé una salida muy fuera de lo normal. Entonces, tener pesos pequeños ayuda con eso, a que la salida no tenga esos valores del gradiente que explota durante el entrenamiento. Por otra parte, tenemos otro tipo de regularización, que es la regularización de tipo L1, que tiene una ecuación similar a la de la ecuación de regularización L2, que tiende a penalizar los pesos, pero el término que se le agrega a la función de pérdida para la regularización, en este caso, es la sumatoria del valor absoluto de los pesos. Entonces, este tiene un efecto un poco diferente a la regularización L1, porque el efecto que se busca es lo que se denomina escasez, en donde se fuerza a que muchos de los pesos de la red tiendan su valor exactamente al valor cero. ¿Por qué puede ser conveniente que tengamos una red donde
donde los pesos de muchas capas o de algunas capas tengan valor cero. Bueno, si nosotros ponemos, por ejemplo, una capa de neuronas a la entrada de la red y se realiza este tipo de regularización, algunos pesos que están en la entrada de la red van a ser cero. Entonces eso funciona como especie de un selector de características. Características que vienen de la entrada de la red y que no son relevantes, pues se van a multiplicar por esos pesos que son iguales a cero y ya no van a tener influencia en el entrenamiento de la red y en el modelo final que logremos. O sea, es como funcionaría como una especie de selector de características. Y si colocamos este tipo de regularización en capas intermedias o en capas ocultas de la red, hacemos que nuestro modelo sea un poco menos complejo porque habrán partes, o sea, este proceso de regularización se encarga a que muchos pesos sean cero y hace que el cómputo matemático sea más sencillo. Habrán salidas de algunas capas ocultas de la red que no tienen mucha influencia sobre la tarea que se va a realizar con la red y hace que pues sean cero y no sean seleccionadas algunas salidas de capas ocultas de la red en el modelo, ¿no? Entonces, esta regularización se usa para este tipo, a diferencia de la regularización L2, en donde los pesos no se fuerzan a cero, sino se fuerzan a que tengan valores más pequeños, pero con una distribución más uniforme en donde sí toma aunque sean valores pequeños, sí tiene influencia de las neuronas, de los valores de salida de las neuronas que tengan en capas anteriores. Otro tipo de regularización es el que se denomina dropout. El dropout dice, relatando lo que dice acá en la presentación, durante el entrenamiento se apaga aleatoriamente un subconjunto de neuronas con probabilidad P. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el entrenamiento, solamente durante el entrenamiento, si por ejemplo nosotros escogemos un valor de probabilidad de dropout igual a 0.5, estamos diciendo que el 50% de las neuronas durante el entrenamiento se van a apagar. ¿Qué quiere decir que se van a apagar? Su salida literalmente se hace cero durante el entrenamiento. Entonces es como que si cuando estemos haciendo el entrenamiento, esas neuronas no van a influir en el valor de la salida final que va a tener la red durante el entrenamiento. Pero durante el proceso de inferencia, ya cuando tengamos entrenado el modelo, durante el proceso de inferencia, sí esas neuronas se van a aprender. Entonces, este proceso de dropout se hace, se escoge aleatoriamente un grupo de neuronas en cada época. Es decir, en la primera época, un 50%, si elegimos ese valor de dropout, un 50% de neuronas estará encendida y el otro 50% estará apagada. Pero en una segunda iteración se vuelve a escoger nuevamente un 50% de neuronas aleatorias que se apagan y el resto permanecen encendidas. Entonces, eso quiere decir que en las diferentes épocas que va a tener el entrenamiento del modelo, siempre una neurona puede tener una probabilidad de estar encendida o apagada de un 50% y no necesariamente siempre va a ser la misma neurona la que va a estar encendida o apagada durante todas las épocas, siempre va a estar variando por la aleatoriedad de elegir cuál es la neurona que se mantiene encendida o apagada. ¿Qué sucede en la inferencia? Al final todas las neuronas van a tener pesos asociados y sus salidas van a estar encendidas. ¿Por qué? Porque algunas veces las neuronas sí se encendieron durante el entrenamiento y otras veces permanecieron apagadas. Entonces al final sí vamos a tener que las neuronas todas van a estar encendidas y van a tener pesos asociados. Inicialmente en las primeras versiones que se generaron para el establecimiento del dropout, en las versiones iniciales, al final cuando se hacía inferencia, como una neurona tenía un 50% de probabilidad de estar encendida o apagada, entonces lo que se hacía es que durante la inferencia la salida de la neurona, la salida de inferencia de la neurona se multiplicaba por el inverso de la probabilidad de que esa neurona estuviese encendida durante el entrenamiento. Es decir, si una neurona tenía un 50% de probabilidad de estar prendida o apagada, ya cuando se elegía la inferencia, cuando poníamos el modelo en inferencia, la neurona se iba a multiplicar por el inverso de 0.5, es decir, por 2.
¿sí? En las versiones actuales del dropout no se hace de esta manera. Durante el entrenamiento, las neuronas activas, su salida se escala, pero solamente durante el entrenamiento, se escala por un factor de 1 sobre la probabilidad de que ellas permanezcan encendidas. Entonces ya en la inferencia se usan todas las neuronas normalmente sin un escalado adicional. La fórmula para escoger cuáles neuronas se mantienen encendidas puede ser utilizando una probabilidad, un modelo de Bernoulli para escoger la probabilidad de que una neurona permanezca encendida o apagada. O sea, este parámetro MI son valores 0 y 1 y los cuales se multiplican por las salidas de inferencia de cada una de las neuronas. Entonces unas neuronas van a estar en 0 y otras neuronas van a estar en 1. El efecto que se tiene sobre la regularización es que lo que se dice evita la coadaptación de neuronas. O sea, es como que algunas neuronas sin el dropout como que se tienden a adaptarse a que la salida de ellas depende de las entradas que provienen de algunas neuronas. Entonces, cuando en una neurona recibe información de muchas otras neuronas de la capa anterior, pues, y si esas capas anteriores algunas veces permanecen apagadas y otras veces encendidas, evita esa coadaptación de que las neuronas como que se adapten, que van a recibir siempre una entrada proveniente de una neurona y como que eso nunca va a cambiar. Entonces eso evita este fenómeno que se denomina coadaptación. Además que eso ayuda muchísimo también al proceso de evitar el overfitting, el sobreajuste que les mencioné anteriormente de las redes. Otro tipo de regularización que se utiliza es el de regularización por lotes, o se denomina batch normalization. Dice, es un proceso aquí netamente matemático en donde se normaliza la activación, o sea, la salida de cada una de las neuronas, de las capas, para que esa salida tenga un promedio de 0 y una varianza de 1. O sea, es decir, supongamos que X es el valor de la salida de una neurona, la salida ya después de la activación de una neurona, se le resta la media y se divide entre la desviación estándar. Bueno, aquí realmente se utiliza esta ecuación que es la desviación estándar, que es este término sigma al cuadrado significa la varianza, y le sumamos un término de epsilon para prevenir que esta parte inferior del denominador de esta operación sea 0. Si la varianza es 0 en algún momento, en alguna salida de las capas, pues esto puede hacer que la salida normalizada se tienda a infinito, ¿no? Entonces aquí se le suma un término de epsilon, y pues esto realmente, si no existiera este término de epsilon, esto realmente es dividir entre la varianza. Entonces todo lo que se logra es tener una salida normalizada en alguna de las neuronas con media 0 y varianza 1. Pero además a esa salida se le hace un procesamiento lineal en donde la salida se multiplica por un factor sigma y se le suma un parámetro beta, que estos dos parámetros son entrenables, ¿sí? Entonces, ¿qué efecto tiene esto? O sea, actúa como regularizador al reducir la dependencia entre las capas y permite tasas de aprendizaje más altas. Pero en realidad, ¿qué significa el que se esté normalizando con media 0 y varianza 1? Hacen pues que los valores realmente de la salida de unas capas no sean demasiado altos ni demasiado bajos, o tenga valores positivos muy altos o positivos muy bajos, ¿sí? Entonces, estos valores de esta operación lineal que se realiza con la salida de esta capa, de esta neurona, lo que hace es que a lo mejor queremos tener a la salida de la red imágenes con un poco más de brillo o con menos brillo, o que sus valores se ajusten un poco más, con valores más altos o más pequeños. Entonces, por eso estos valores son entrenables. Entonces, en cada capa donde tengamos normalización por lote, siempre vamos a encontrar dos parámetros adicionales que se van a entrenar. Quiero mostrarle acá un ejemplo de cómo sería un resultado
sobre una capa donde tenemos dos pesos, un peso W1 y un peso W2, y los valores que se tendrían en esos pesos al final del entrenamiento, ¿no? Del lado izquierdo vemos un entrenamiento donde no se utilizó ningún tipo de regularización, aquí dice sin L2, y luego al final del entrenamiento en esa capa se tiene un valor del peso W1 con un valor aproximado de unos casi de menos de 2, casi de su valor de 2, y el valor de W2 cercano a -1. ¿Sí? Esto es sin regularización L2. Cuando tenemos la misma red, pero ahora empleamos regularización L2, pues ahora con este factor lambda de 0.8, vemos como al final del entrenamiento igualmente logramos un valor de L1 cercano a un valor de 1, muy cercano a 1, y con un valor de W2 pues más o menos de unos menos 0.5 aproximadamente. Entonces, como vemos, los valores de los pesos, a pesar de que se hace el mismo entrenamiento buscando el mínimo de la función de pérdida, los valores de esos pesos W1 y W2 son significativamente más pequeños cuando utilizamos L2 que cuando usamos L1. Entonces, ¿qué se logra con esto? Les vuelvo a mencionar, se logra que el entrenamiento sea más estable, evitando que en algún momento venga un dato que haga que los valores de salida de las neuronas se dispare muy arriba y eso para que el ajuste de la red, pero el ajuste de los pesos, el gradiente, lo que se espera es que se tengan gradientes no tan grandes o evitar lo que se llama que el gradiente explote, ¿no? Y se genera un entrenamiento demasiado inestable de la red. Regularizaciones que se utilizan es el proceso de aumentación de datos. Realmente no actúa sobre los parámetros internos de la red, sino sobre los datos. ¿Qué logramos con esto? Pues tener una mayor variabilidad de los datos para entrenar. ¿Qué se utiliza? Se utilizan rotaciones, se utilizan flips horizontales y verticales, o sea, se voltea la imagen de horizontal a vertical, de horizontal de izquierda a derecha o derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, o verticalmente, se hacen zoom, se hacen recortes, se agrega ruido, se mejora, se producen cambios de brillo y contrastes a las imágenes para tener una mayor variabilidad en las imágenes, tratando de cubrir toda posibilidad de variaciones que pueda tener naturalmente una imagen. Y se incrementa la diversidad y también reduce el sobreajuste de los datos. Y otra regularización que también se utiliza mucho es la de detener el entrenamiento tempranamente, early stopping, es detener el entrenamiento cuando la pérdida durante el entrenamiento, cuando la pérdida de del conjunto de validación deja de mejorar. Normalmente nosotros dejamos pasar si el valor de la pérdida en los datos de validación, que es ese pedacito de datos que no se utiliza directamente para el entrenamiento, sino como para ir verificando de época en época cómo va comportándose el modelo frente a un pedacito de datos, un conjunto de datos aparte. Si la pérdida ya no mejora, o sea, ya no sigue disminuyendo como se espera, pues para evitar que se entrene el modelo por muchas épocas adicionales que no contribuyen realmente al mejoramiento del modelo, pues se detiene el entrenamiento tempranamente. Normalmente se escoge de unas 20 épocas a 50 épocas o 100 épocas, dependiendo de la tarea que estemos haciendo y de qué tan compleja sea, para que si pasan unas 50 épocas y el modelo no mejora, pues se detiene automáticamente sin esperar a que se entrene todo el modelo con las épocas iniciales en las que nosotros habíamos previsto entrenar. Y se evita que la red continúe ajustándose al ruido del conjunto de entrenamiento. Es lo que se logra con este early stopping. Bueno, aquí les quiero mostrar un ejemplo de cómo sería la programación de algunos de estos parámetros en algún modelo. Quiero mostrarles este pedacito nada más, simplemente como ejemplo. Miren, aquí tenemos un modelo formado por varias capas. La primera capa
Aquí menciona que son 32 filtros de tamaño 3x3, que tiene una función de activación ReLU. A esta capa le hemos añadido, o bueno, yo le he incorporado una regularización L2 con un parámetro de regularización de 0.001. Mire, y esta capa tiene una entrada, recibe una entrada, que es la entrada del modelo de 28 por 28 de un canal. Entonces quiero mostrarle ese 0.01, es este lambda que aparece acá de la regularización L2. ¿Ve? Ese es el parámetro que se incorpora aquí en la programación. La siguiente capa que se tiene es una capa de normalización por lotes. ¿Ve? Esta que vimos acá, que normaliza los datos y el modelo entrena dos parámetros en ese caso, ¿no? Luego viene una capa de mass pooling, esta ya la conocemos. Luego tenemos aquí una capa de dropout de 0.3. Aquí decidimos que el 30% de las neuronas durante el entrenamiento se apaguen. Y quiere decir que durante el entrenamiento permanecerán encendidas en cada época de manera aleatoria el 70% de las neuronas. Luego aquí tenemos una capa de aplanamiento para poner todas las salidas de las capas de la capa anterior, de las capas anteriores que tenemos, que vienen de redes convolucionales, de capas convolucionales, las aplanamos formando un vector. Tenemos una capa densa de 64 neuronas de activación ReLU, y esta capa densa tiene una regularización L1 con un parámetro delta de 0.001. Entonces, en este caso, como les decía, la regularización L1 aquí está funcionando como para hacer que muchos de los pesos de esta capa de neuronas tiendan a cero, logrando o buscando esto con la intención de que algunas características que provienen de la capa anterior, que vienen de las salidas de las capas convolucionales, pues a lo mejor no tienen realmente influencia sobre el proceso que estemos haciendo, que en este caso es, si no recuerdo mal, aquí es un proceso de clasificación. Pues algunas de esas salidas no tengan influencia, pues, y se hacen en cero. Luego tenemos otra capa de dropout con 50% de probabilidad de apagar neuronas durante el entrenamiento, y al final tenemos una capa densa de 10 neuronas con activación softmax, que en este caso se utiliza para clasificar 10 clases de datos que vienen del conjunto de entrenamiento. Entonces, bueno, al final aquí el modelo se compila con el optimizador Adam, con la función de pérdida de categorical cross entropy, que es la que se utiliza en este caso, que tenemos multiclase, donde viene la salida del modelo, tiene una activación softmax, y la métrica que se está utilizando aquí es la de ir monitoreando durante el entrenamiento la exactitud. ¿Okay? Bueno, esto es lo que les tenía sobre regularizadores. Quiero mostrarles un ejemplo de lo que podemos tener o conseguir en el entrenamiento con y sin el uso de regularizadores. Por ejemplo, esta gráfica que muestro aquí a la izquierda es del entrenamiento durante 15 épocas de una red, en donde algunos casos, vamos a ver en la de la izquierda, vemos cómo estamos monitoreando la exactitud en un conjunto de datos que se denomina CIFAR 10. Ahorita les muestro cómo es este conjunto de datos. Aquí lo que podemos observar es lo siguiente: la línea azul y la línea naranja son los valores de exactitud que va adquiriendo la red durante el entrenamiento, para datos del conjunto de entrenamiento y para datos del conjunto de validación. Entonces, si vemos el azul, vemos cómo durante el entrenamiento va mejorando muy bien los datos, pero los datos de entrenamiento, ¿no? La red digamos, tiene un comportamiento muy bueno, aumentando la exactitud, pero con los datos de entrenamiento. Pero ¿qué pasa con los datos de validación? Estamos hablando sin regularización. Con los datos de validación aumenta ligeramente y luego se mantienen valores muy bajitos, que no superan, digo yo, más o menos los 0.75
con los datos de validación. Entonces, eso es sin regularización. Con regularización, la exactitud del modelo va aumentando ligeramente, un aumento un poco más suave durante el entrenamiento, con los datos de entrenamiento, que en comparación con el aumento que teníamos de la exactitud con los datos de entrenamiento, que es la línea azul. Pero si vemos con los datos de validación con regularización, bueno, este tiene regularización y dropout, ¿no? Para ser más preciso. Con los datos de validación con regularización, que es la línea roja, vemos que la exactitud se mantiene muy cercana a la exactitud de los datos de entrenamiento. Eso quiere decir que en este caso no se logra, no tenemos hasta ahora, porque son solamente 15 épocas, lo quise hacer así, un alto desempeño de la red, pero lo que sí se está logrando es que no exista un sobreajuste, no es un sobreajuste de la red a los datos de entrenamiento. Y aquí podemos ver bastante bien esto del sobreajuste. Esta curva que vemos acá son las curvas de cómo varía la función de pérdida a medida que avanza el entrenamiento, igual con las 15 épocas. Vemos que la línea azul es la pérdida con los datos de entrenamiento sin regularización, como va bajando bastante bien, algo que esperaríamos. Pero con los datos de validación vemos que al principio comienza a bajar, ya después de la época 3 o 4, ya la pérdida, en lugar de seguir bajando, que es lo que se esperaría, con los datos de validación comienza a subir. Recuérdense que los datos de validación no se usan para entrenar el modelo, se usan para verificar al final de la época cómo se está comportando el modelo a medida de que avanzan las épocas. Es como una pequeña prueba que se le hace al modelo con datos que no se usan en el entrenamiento al final de cada época. Entonces la idea es que la pérdida siempre disminuya con los datos de validación también a medida que aumentan las épocas. Entonces aquí ocurrió lo contrario. Sin regularización, los datos venían, la pérdida con los datos de validación comenzaron a bajar, pero luego muy tempranamente comenzaron a subir. Quiere decir que el modelo se está volviendo muy malo para datos nuevos. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Ahora, cuando empleamos regularización, que son la línea verde y la roja, este es el mismo modelo, nada más que del lado izquierdo estamos viendo la exactitud y del lado izquierdo estamos viendo la pérdida. Entonces vemos cómo en la verde, con los datos de entrenamiento, la pérdida va disminuyendo, y la pérdida con los datos de validación también sigue el comportamiento de los datos de entrenamiento, siguiendo una tendencia a la disminución. Entonces esto lo que estamos viendo es cómo se está ajustando el modelo, que no existe un sobreajuste, ¿no? con el modelo en donde se emplea la regularización. ¿De acuerdo? Entonces, al final, aquí en la parte inferior derecha, vemos en la última época, en la época 15, hay que contar que la época 0 sí cuenta, entonces son 15 épocas. Sin regularización con los datos de validación, tenemos un 0.724 de exactitud, pero con la regularización utilizando Dropout y L2, en la última época encontramos una mucho mayor, significativamente mayor exactitud con los datos de validación. Y con los datos de prueba, que son datos que se apartaron, que se dejaron fuera para probar el modelo, sin regularización tenemos que la exactitud en el conjunto de prueba es de 0.7164 y con regularización, Dropout más L2, tenemos una exactitud de 0.7530. Entonces logramos un mucho mejor efecto con la regularización que sin ella, ¿no? Entonces esto lo que estamos viendo es cómo el modelo tiene mejor desempeño finalmente cuando utilizamos este tipo de regularizadores. Ahora bien, ustedes pueden notar que todavía tenemos un desempeño bajo, ¿no? con los datos de prueba. Este es simplemente un ejemplo en donde solamente entrené con 15 épocas y observamos aquí que la pérdida tiene una tendencia a seguir disminuyendo. Entonces esto lo que quiere decir es que necesitamos seguir entrenando la red por muchas épocas más. Nada más aquí le pongo un ejemplo de solamente 15 épocas. En un siguiente video les quiero mostrar cómo entrenando con una mayor cantidad de épocas podemos seguir disminuyendo la pérdida
en el conjunto de entrenamiento y de validación, además de seguir aumentando la exactitud, también conjunto de entrenamiento y de validación con el conjunto con el modelo que tiene regularización. Y como vamos a ver que con el modelo que no usa regularización, la pérdida, pues, perdón, la exactitud se mantiene en valores que ya no aumentan a medida que seguimos entrenando el modelo.